Pero el golpe más duro de su testimonio va dirigido directamente, aunque no lo puedan creer, al núcleo de la familia de Agostina. Es muy fuerte esto que contó, chicos, les aviso. Carla relató que Agostina ya había sido internada previamente y aseguró que no fue por un problema de salud común, sino por un intento de la familia por sacarle la droga del líquido rojo. No que pone tanta censura que espero se haya entendido. Líquido rojo ya sabrán qué es. La testigo acusó a la familia de ocultar esta vulnerabilidad extrema de Agostina. Como les dije, es una declaración bastante fuerte y la acusación más grave, nuevamente, aunque no lo puedan creer, recayó sobre Miguel, el abuelo de Agostina, del cual incluso estuvimos hablando en videos anteriores. Carla señaló públicamente que él tenía vínculos históricos con el NAR, ya saben qué, en la zona del mercado norte de la ciudad. El abuelo Miguel, lógicamente, ante esto salió a defenderse, negó cualquier historial vinculado al NAR, ya saben qué, reiteró su fe absoluta en la labor del fiscal Garzón y pidió algo que parecía medio imposible ya a estas alturas, que es separar los tantos. O sea, él dijo que separemos lo que sucedió con su nieta Agostina de las cosas que pasaban y quizás siguen sucediendo en el Huachitas Bar. Y de hecho es importante mencionar que los vecinos del barrio de Agostina le dieron un respaldo inmenso a la familia. Hasta se levantaron ellos un altar lleno de flores para Agostina, lógicamente, en el día en el cual habría sido la fecha del cumpleaños de sus 15. O sea, en general, como que se podría decir que en el barrio apoyan a la familia de Agostina, no es que se van en contra como lo hizo esta testigo. Pero bueno, ¿qué opina la justicia de todo esto? Bueno, algo muy interesante que sucedió fue lo siguiente. Hay un elemento que pareciera obligar a la justicia a tomarse muy en serio el testimonio de Carla, a pesar de que sus acusaciones aún no están comprobadas en un tribunal. Y es que, ¿qué pasó en estos días? Resulta ser que la famosa Carla ya no es anónima, mostró su identidad. Por acá van a estar viendo una foto y es por eso que el Estado le otorgó una serie de protecciones, obviamente. Le dieron custodia policial permanente porque Carla denunció que intentaron silenciarla por lo que estaba contando. O sea, le digo, todo esto es muy fuerte, todo esto que pasó con esta mujer. Además, Carla afirmó que le ofrecieron un arreglo, o sea, ayuda económica, y hasta le entrega de un botón antipánico. Todo a cambio de que se olvidara de lo que estaba pasando en el bar. Ella lo rechazó, obviamente, siguió hablando y por eso es que hoy en día vive con policías constantemente custodiándola las 24 horas del día. Tenemos que tener en cuenta que esto de tener custodia policial todo el tiempo es una medida económicamente costosísima para cualquier jurisdicción provincial y además también es todo un tema de logística, ¿no? O sea, no le van a dar a cualquiera ese tipo de protección. Es por eso que eso hace como escalofriante toda esta situación, porque nos lleva a pensar que por ahí algo de cierto hay en todo lo que declaró Carla. Y todo este nivel de peligro nos lleva a la última parte de la actualización del día de hoy. Y es que tenemos que volver a hablar de esta figura de Ricardo Moreno. Para poner en contexto, estamos hablando aquí de un abogado penalista con una larguísima trayectoria. Además, como vimos en videos anteriores, ocupaba el cargo de concejal, alguien en general con mucho peso político y legal, básicamente. Moreno y su socio tomaron la defensa de Barrelier en el hecho anterior, acordémonos al de Agostina, el caso de esta chica que sí logró escapar y contar toda la verdad. Según contaron, ellos renunciaron a esa defensa porque supuestamente Barrelier les estaba mintiendo a ellos en la cara, haciendo imposible sostener una estrategia de defensa que no terminara en un papelón absoluto. Pero el verdadero problema vino después, tras los hechos de Agostina, porque Moreno se vio forzado, como vimos también en videos anteriores, a renunciar a su banca como concejal, no por esa defensa en sí, sino más bien por el nivel de toxicidad política que empezó a generarse alrededor suyo, debido a todo esto que salió a la luz, obviamente. Moreno denunció públicamente haber sido víctima de una extorsión flagrante y aseguró que, por ejemplo, vivió cosas así como que un periodista local lo contactó exigiéndole el pago de $10,000. Lo amenazó diciéndole que si no le pagaba, él iba a iniciar una campaña mediática vinculando falsamente su nombre con la red de NAR, ya saben qué.
que supuestamente estaba rodeando al caso de Agostina. El objetivo declarado de este chantaje, según el propio Moreno, era generar un desgaste masivo en la imagen del gobierno municipal y provincial, de cara, lógicamente, a las elecciones del año 2027. Además de todo esto, recordemos lo que vimos en videos anteriores, de que se decía de que Moreno era como mano derecha, por eso están viendo esta foto de aquí, de Barrelier, y él le pagó y arregló todo para que justamente salga en esa ocasión, cuando fue acusado por la chica que logró escapar, que salga así nomás Barrelier, que quede libre, y por eso pudo cometer el crimen de Agostina. Bueno, todo esto lo hablamos en videos anteriores, pero lo explico como muy resumidamente por encima, para los que no vieron eso o no se enteraron. Este obviamente fue un rumor muy fuerte que hizo que explotara más toda la situación alrededor de Moreno, y él tuvo que salir a hablar y explicar exactamente qué fue lo que supuestamente pasó, al menos en su versión. Se decía que Barrelier había sido liberado gracias a haber pagado una fianza de varios millones de pesos, y todo esto gracias justamente al apoyo de Moreno. Y en su defensa, este último explicó cómo funciona supuestamente el sistema de fianzas. La justicia cordobesa, como muchas otras, según contó, utiliza un sistema de cauciones basado en unidades de valor conocidas como JUS. ¿Qué es esto exactamente? Un JUS es básicamente una unidad de medida abstracta. Está atada generalmente al sueldo de un juez de primera instancia y se usa justamente para calcular honorarios o fianzas de forma actualizada. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Como que dio a entender que cuando a un imputado se le fija una fianza de varios millones de pesos, como fue en el caso de Barrelier, no es que tiene que ir el acusado a pagar así billete con billete esos millones para quedar libre. Lo que se hace es, al menos según lo que yo entendí, una caución juratoria o una fianza personal, en donde abogados y otros profesionales firman como garantes, poniendo sus propias matrículas o incluso propiedades como respaldo de que el imputado, por ejemplo, no se va a fugar, no se va a ir a otro país, no va a entorpecer la investigación ni nada de eso, y por eso puede salir en libertad. Según Moreno, es un compromiso legal y patrimonial documentado. No es un maletín lleno de dinero oscuro por el cual él logró hacer que Barrelier termine saliendo de la cárcel. Ahora, ustedes decidirán qué lado quieren creer, al menos por el momento. Piensan que aquí hay corrupción, que no hay corrupción, que Moreno tiene razón, que no la tiene. Bueno, eso quedará ya en la opinión de cada uno, al menos por el momento, hasta que, bueno, vayamos viendo cómo avanza todo esto, ¿no? Pero lamentablemente vemos aquí, como en el caso de Agostina, se sigue repitiendo esto que sucede en muchos de estos casos que son así complicados, donde hay cosas raras, que se mediatizan mucho, que comienzan a suceder todas estas cosas que embarran un poco la cancha y nos desvían la atención de lo importante. Como hablamos también en el caso de Loan, lo importante aquí es saber qué le pasó a Agostina, quiénes son los responsables, y que el foco esté básicamente en eso, ¿no? Y después, bueno, se verá a dónde más se puede ir o qué más se puede descubrir en base a eso, pero no es importante como no desviarnos tanto de lo verdaderamente importante en esta investigación. Así que bueno, esperemos que las investigaciones justamente sigan avanzando en estos días, y vamos a estar atentos a ver qué más sucede con el caso de Agostina Vega. Aquí es cuando nos tenemos que cuestionar algo, porque uno dice, bueno, todos los habitantes de esa casa escucharon algo. Esto lo tenemos casi confirmado. Pero el tema es ¿por qué no hablaron? Porque uno podría decir, bueno, no hablaron para encubrir al perpetrador, como seguramente fue en el caso de la pareja actual de Barrelier, pero podríamos considerar también que el resto de las personas que vivían ahí posiblemente podrían haberse callado, no tanto por complicidad como para hacerle la segunda al culpable, sino quizás como una respuesta de pánico, como de decir, o sea, como que vos estás escuchando una situación así, capaz te quedas como congelado, no sabes muy bien qué hacer, después no puedes ni procesar la información y así, ¿no? Como una especie de shock, de pánico. Y esto podría haber sido totalmente así, o sea, la respuesta de congelamiento ante el pánico es una realidad psicológica que está totalmente documentada. El cerebro a veces utiliza como la inmovilidad para sobrevivir. Sin embargo, el derecho penal traza una línea muy fina a través del concepto de encubrimiento agravado, que es por lo cual se los está acusando a estos habitantes de la casa. La ley obviamente no castiga necesariamente ese miedo inicial o esa parálisis que puedes tener en un primer momento, sino que el Código Penal observa las acciones deliberadas posteriores. Por ejemplo, el tema del mensaje de la mujer de Barrelier. O sea, al mandar un mensaje preguntando, ay, ¿qué fue ese grito? Y no sé qué, y aceptar
actuar a favor de la orden que le dio él, de que borra el mensaje y todo eso, bueno, todas esas acciones lógicamente no son respuestas ante una situación de pánico. Y es por eso, por estas acciones posteriores que tuvieron no solamente la pareja de Barrelier, sino, como les digo, todos los que habitaban en esa casa, que podrían entrar dentro de este delito de encubrimiento agravado. Y durante estos días también sucedió algo que, empezó a hacer sacudir mucho más el caso. Y se trata de un testimonio que podría como reescribir por completo el móvil de este hecho espantoso. Y les estoy hablando de las acusaciones y las declaraciones de Carla, esta mujer que empezó siendo anónima pero que ya tomó la decisión de revelar su identidad. Carla, en sus últimas declaraciones, acusó directamente a la madre de Agostina, Melissa Heredia. Dijo literalmente que a Agostina la habían desvivido por cosas que la mujer, o sea que la madre se había quedado, y ustedes ya estarán deduciendo qué son esas cosas que la madre se quedó. Estas cosas que empiezan con D y terminan con Ga. O sea, es una acusación muy, muy grave realmente dentro de un tema extremadamente delicado y espantoso. Entonces, en base a esta declaración se empezó a plantear la hipótesis de una posible venganza narco. Y recordemos que también esta mujer, Carla, agregó que Agostina había estado internada un tiempo antes de los hechos, porque le habían hecho una limpieza de sangre ya que tenía en su cuerpo todas estas sustancias. Además, Carla comentó que había un médico clandestino que supuestamente desapareció, que se dedicaba a atender este tipo de casos de otras chicas que trabajaban dentro del Guachitas Bar, este bar tan polémico del cual estuvimos hablando de igual manera en videos anteriores. Para los que no saben, de forma súper resumida, ahí en ese Guachitas Bar trabajaba Soledad, la mujer que le prestó el auto a Barrelier para esconder el cuerpo. También trabajaba Carla como, mujer que brindaba ya saben cuál servicio. Y se decía que el lugar también era conocido por tener a mujeres muy pequeñas trabajando ahí. Se consumía droga. Y así era un lugar extremadamente turbio e ilegal, lógicamente, ¿no? Además, Carla comentó algo muy importante en este nuevo testimonio, y es que ella dijo que después de que sacó a la luz toda esta verdad y reveló su identidad y demás, comenzó a recibir ella misma amenazas de muerte de una organización criminal peruana, supuestamente. Entonces tenemos que pensar ya a esta altura del partido, con acusaciones tan graves, si todo lo que dice esta mujer es real o si no es más que una estrategia deliberada, posiblemente una especie de maniobra para embarrar la investigación principal. Cuando algo así se viraliza, cuando se hacen acusaciones así de fuertes, obviamente que la justicia no puede ignorarlas. Varias fuentes de información confirman que las declaraciones de Carla forzaron la apertura de 2 fiscalías completamente nuevas, paralelas a el caso del crimen en sí. Por un lado, la fiscal Milagros Rivas tuvo que iniciar una investigación específica por narcomenudeo alrededor del Guachitas Bar. Y simultáneamente la fiscal Ingrid Vago tuvo que abrir una causa distinta para investigar los delitos contra la integridad C de mujeres pequeñas que estaban denunciadas dentro del mismo lugar, es decir, dentro del Guachitas Bar. Esto significa que se están brindando detectives, peritos y recursos en general con el objetivo de verificar si estas declaraciones de Carla y todas las denuncias que está haciendo son reales o no. A veces este tipo de pistas revelan sí efectivamente verdades estructurales enormes. Y en otras ocasiones sí terminan siendo más que nada ruido, como les decía, para alterar un poco más la investigación y que los abogados defensores tengan algo que ellos aman, que es la duda razonable. Como vimos en el video anterior, Carla también apuntó en contra de los abuelos de Agostina. Apuntó casi en general en contra de toda la familia, pero también de los abuelos, al afirmar que el abuelo de Agostina había sido partícipe del narcotráfico durante un tiempo. Y es ante esto que los abuelos decidieron accionar. Iniciaron una querella criminal por calumnias e injurias directamente contra Carla. Fueron directamente con el choque legal, digamos. En primer lugar, antes de ir a lo legal igual, salieron a hablar con los medios y explicaron que su negocio era una simple roticería familiar, que no tenía nada de ilegal, nada turbio. Tampoco se utilizaba para lavar dinero ni nada, que era una roticería normal. Además, tuvieron que presentar pruebas de que jamás habían tenido ningún tipo de antecedente
penal ni nada de eso. De esta situación de que los abogados de Agostina ya empezaron a moverse y tomar acciones legales en contra de los dichos de Carla, y esta última no logra probar judicialmente que la familia de Agostina sí estaba involucrada en el NAR, ya saben que se enfrentaría a un proceso penal propio, que podría culminar en la obligación legal de retractarse públicamente, es decir que todo lo que comentó era mentira, o enfrentar sanciones económicas y penales muy graves. Dicho esto, vamos a pasar como a lo más importante y parte final de esta actualización. Nuevas investigaciones revelaron un factor escalofriante en las redes sociales y en el celular de Agostina. De acuerdo con estas últimas investigaciones, hubo actividad en el perfil de Instagram de la joven luego de los hechos. Además, se comenta que el celular emitió señales de ubicaciones en zonas geográficas que eran perfectamente compatibles con los movimientos habituales de ella. Y es por eso que cuando apenas Agostina desapareció, los policías como que empezaron a seguir estas pistas de a dónde se estaba moviendo el celular. Y además eso le dio a las familiares de Agostina, lógicamente, una falsa ilusión, porque pensaron, como los movimientos eran más o menos coherentes con los que podía haber hecho Agostina, que quizás ella se había escapado de la casa, que andaba de modo rebelde, no sé, cualquier cosa, y que ya iba a volver o iba a aparecer en cualquier momento. Con esta información, el fiscal Garzón definió al accionar de Barrelier no solo como un OMI, sino que también le agregó el agravante de alevosía. Y podríamos pensar, bueno, pero el hecho de agarrar y manipular el celular de Agostina podría ser considerado algo de encubrimiento o entorpecimiento de la investigación, no tanto en un hecho que pueda agregarle el agravante de alevosía. Pero la alevosía tiene un requisito muy particular, que es actuar sobre seguro y sin riesgo para el autor. Lo que plantea la Fiscalía al usar el agravante de alevosía, en conjunción con este manejo del celular de Agostina que hubo, es como una interpretación, digamos, más expansiva de ese actuar sobre seguro. A ver, para que se entienda mejor, la indefensión total de la víctima se garantiza no solo en el acto físico de cometer el hecho en sí, de quitarle la vida, sino en la anulación también de cualquier intento de rescate posterior. ¿Qué es lo que Barrelier hizo en este caso? Al crear esta especie de fantasma digital, al hacer como que el celular de Agostina se mueva en lugares coherentes donde ella podría haber andado y así, se aseguró él de que la red de contención de Agostina, que sus familiares y que incluso la policía no acuda a su auxilio, porque el objetivo era que la familia piense, no, bueno, está en la casa, se escapó, está aquí, anda allá, o sea, va a volver en cualquier momento, como que no se enciendan las alarmas todavía, así él podría tener más tiempo de terminar con su espantoso plan. La alevosía, en este caso, radicaría en el cálculo frío y preordenado de fabricar esa ventana temporal de impunidad. Y lo más loco de todo esto es que aparentemente, a pesar de todos estos movimientos que se hicieron, se comenta que el celular de Agostina nunca apareció. Parece que hasta el día de hoy no aparece. Ese celular, digamos, ¿no? Ese celular que emitió señales fantasmas, que le dieron falsas esperanzas a la familia y todo, sigue perdido, supuestamente. Y la gran pregunta es, si algún día se da con ese celular, ¿qué verdades nuevas nos terminará develando, ¿no? ¿Qué conversaciones habrá? ¿Qué información sobre ubicaciones habrá? ¿Qué verdades finales sobre esos últimos y oscuros instantes de silencio podrían terminar saliendo a la luz? Esa sería, creo, como una de las preguntas más inquietantes de todo esto. Pero hasta aquí llegamos por el día de hoy con las actualizaciones del caso de Agostina Vega. Coméntenme ustedes qué opinan. Ay, sentí que se me había desconectado el micrófono, pero no sé. Bueno, ojalá estén escuchando bien. Comenten ustedes qué opinan de todo este caso. Por mi parte, esto ha sido todo por el video de hoy. Continuar ahora sí con el caso de Agostina Vega, y antes de pasar como a las actualizaciones, hay que recordar este dato muy importante del que hablamos en el video anterior, en donde se hicieron pericias que indicaban que cualquier sonido, por ejemplo de auxilio o similares, que haya sido emitido en la habitación donde sucedieron los hechos, se habría propagado por la casa y se debería haber escuchado con absoluta claridad en todos los ambientes. O sea, en todos los ambientes de la casa de Barrelier, obviamente. Y esto obviamente es crucial, fueron pericias cruciales porque, como muchos sabrán, al momento de los hechos habían otros adultos dentro de esa casa.
Estaban obviamente el propio Barrelier, otros inquilinos, la novia de Barrelier, Marianela Palmero, como ya sabrán, etcétera, etcétera. La casa de Barrelier no solo habló a través de la acústica, ¿no?, de estos sonidos que se podían escuchar a través de las habitaciones, sino también habló a través de la manipulación de la escena, específicamente con el tema de la limpieza. Se comenta que la vivienda en general presentaba como el desorden habitual que tenía, cosas fuera de lugar, bueno, lo cotidiano de cualquier casa. Pero en la habitación específica del hecho sucedía algo extraño, pues luego del mismo el lugar quedó como muy limpio, muy ordenado, o sea, tenía una pulcritud extrema. Una limpieza a nivel quirófano, según se comenta. Y limpiar de esta forma una escena requiere de una frialdad extrema, si nos ponemos a pensar. Tienes que ir a comprar los productos químicos, fregar metódicamente, asegurarte de que no quede nada, o sea, levantar todo lo que... Ay, no puedo ni imaginar, Dios. Para entender cómo se hicieron esto, tenemos que sumergirnos en la neurología del estrés criminal o en la neurología del estrés. Una criminóloga definió a todo esto como un tema de hipervigilancia criminal. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que cuando alguien intenta encubrir un hecho como como el de Agostina, con la evidencia física todavía en el lugar, el cerebro de esta persona entra como una especie de modo de supervivencia total o pánico puro, lo podríamos decir. La amígdala se dice que toma el control y hay una sobrecarga cognitiva masiva. Es como que el cerebro se enfoca exclusivamente en la amenaza tridimensional y tangible. ¿Qué sería la amenaza en ese momento? Bueno, todo lo que habría dejado el hecho, el líquido rojo, el desorden, otros fluidos, etcétera, etcétera, que pudieran estar en la habitación donde todo pasó. Se enfoca entonces el cerebro tanto en eso que pueden limpiar de esta forma con la obsesión y la frialdad necesaria como para que quede todo como terminó quedando en la habitación de la casa de Barrelier, absolutamente impecable, como si nada hubiese sucedido. Pero Barrelier, mientras limpiaba con todas estas ganas y dedicación, aparte, como vimos en el video anterior, él utilizó el celular de Agostina luego de haber hecho el aberrante acto, en un intento burdo de manipular toda la línea de tiempo. Pues para los que no vieron el video anterior o no se acuerdan, la querella indicó que Barrelier aparentemente envió mensajes desde el celular de Agostina para ganar tiempo, simulando que ella estaba en otro lado bien sana y salva y por elección propia. Y para colmo, como ya sabemos, Marianela Palmero, la novia de Barrelier, borró un mensaje súper importante de WhatsApp esa misma noche, un mensaje dirigido hacia el propio Barrelier, en donde le preguntaba qué era ese grito que ella había escuchado la noche de los hechos. Y esto tiene totalmente sentido hoy en día, porque tras las pericias que vimos que se hicieron, en donde se confirmó básicamente que un grito de auxilio o algo similar desde la habitación de Barrelier se debería haber escuchado en las otras habitaciones, pues tiene mucha lógica, ¿no?, que la novia de Barrelier, estando en su habitación, haya escuchado sin ningún problema lo que estaba pasando con Agostina, y por eso fue que le preguntó a Barrelier qué es ese grito, ¿no? Volviendo al tema del celular de Agostina siendo manipulado por Barrelier, después de los hechos, es importante recalcar que el celular físico de Agostina, al menos hasta el momento, no apareció, pero afortunadamente las pericias sobre las antenas recuperaron metadatos, horas exactas de las ubicaciones del teléfono en sí, etcétera, etcétera, permitiendo que la verdad no pueda ser oculta al 100%. Y con esto ahora sí vamos a pasar como a uno de los hallazgos de estos días más perturbadores. Veníamos hablando de una escena siendo limpiada, de mensajes de WhatsApp borrados, de rastros digitales detectados a partir de ciertos comportamientos, de ciertos usos que se le dio al celular de Agostina y así. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente intrigante, porque la querella encontró algo espantoso dentro de la habitación en donde todo sucedió. Se comenta que se halló una cámara de seguridad apuntando directamente a la zona del crimen o donde se habría desarrollado el crimen. Pero el detalle crítico es el estado en el cual estaba esta cámara. Se comenta que estaba conectado por un cable de red, pero no tenía tarjeta de memoria local, solo una micro SD. Ese es el detalle que lo cambia todo.
porque la implicación de ese cable sin memoria podría ser enorme. Resulta que las cámaras antiguas, las de circuito cerrado, enviaban la imagen a una cinta, a un disco duro físico que estaba ahí mismo dentro de la casa. Pero una cámara IP moderna es diferente. Es como, podríamos decir, una pequeña computadora. Graba el video, lo comprime en paquetes digitales y a través de ese cable de red lo sube a internet. O sea, como la cámara no tenía tarjeta física adentro, esa cámara no estaba guardando lo que grababa los archivos en la casa. Estaba transmitiendo datos hacia afuera. ¿Y qué conclusión podemos sacar con esto? Bueno, que hay posibilidades bastante reales de que hayan transmitido el crimen de Agostina en vivo. Es espantoso todo de escuchar, pero la querella está como viendo de plantear esta hipótesis. Podría haberse tratado de una transmisión en vivo, o alternativamente quizás estuvieron subiendo las imágenes a una nube remota mediante una aplicación de monitoreo. Y esto abre una puerta del caso totalmente espeluznante si nos ponemos a pensar. Hablamos de tecnología de seguridad del hogar siendo utilizada para un voyeurismo criminal atroz. Y si conectamos esto con el panorama general, podríamos pensar que además de las personas, de los demás adultos que estaban dentro de esa casa cuando todo pasó, quizás existió cierta audiencia, más personas que de alguna forma u otra de manera digital presenciaron lo que le sucedió a Agostín. Y quizás ustedes se estén preguntando, bueno, si esa cámara transmitió datos, ¿por qué la justicia simplemente no agarra, entra a esa nube, descarga el video y ve más o menos o intenta rastrear quiénes estaban del otro lado? Y la respuesta a esto es bastante sencilla, porque en la criminalística moderna buscar huellas dactilares y de ese tipo es bastante fácil, pero rastrear paquetes de datos en servidores remotos se dice que es una pesadilla técnica y legal. ¿Y por qué legal? Bueno, por un tema de jurisdicción. La nube, digamos, no es un lugar como mágico, ¿no? Es una enorme computadora que pertenece a una empresa. Y los servidores de estas cámaras suelen estar muchas veces, digamos, de forma física en el extranjero. En lugares como Singapur, Irlanda, California. O sea, esto te produce un bloqueo legal absoluto. Es como, literalmente tenemos que pensar que un juez provincial de Argentina acceda a un servidor ubicado en alguno de estos lugares. Hay que pasar por... Se requerirían exhortos internacionales, traducciones, tratados de asistencia mutua, etcétera, etcétera. La querella está pidiendo más que nada que se analice el router de la casa de Barrelier. Necesitan peritar el router urgente para ver hacia qué direcciones IP extranjeras podrían haber viajado los paquetes de datos esa noche, esa terrible noche de los hechos. Todo bastante escalofriante, la verdad. Habría que ver hacia dónde nos llevan todas estas nuevas investigaciones. Y por si todo esto no fuera poco, alguien dio una entrevista reciente y decidió contar una nueva verdad, y ese alguien es Faceta, uno de los detenidos y principales sospechosos de haber participado activamente en los hechos. Faceta entonces resulta que dio una entrevista desde la cárcel hace poco, en donde afirmó ser totalmente inocente. Él sí admitió haber estado en la casa de Barrelier esa noche, pero juró que estuvo encerrado en un cuarto y no escuchó nada. Lo cual regresa una vez más al problema de la acústica, que ya vimos que es prácticamente imposible que no se haya escuchado nada. Pero lo más interesante de Faceta no es tanto lo que dice de la casa, porque ya podríamos hasta afirmar que está mintiendo, sino lo que niega de su vida laboral. Ya que él negó esto de lo cual se lo estaba como acusando de haber trabajado como personal de seguridad en el famoso Guachitas Bar. Recordemos que el Guachitas Bar no es un lugar cualquiera. Sabemos que es un lugar que se sabía que estaba operando con cosas extrañas, donde había posiblemente trabajos con mujeres pequeñas. Ustedes ya saben a qué me refiero con eso, pero bueno, no puedo decir la palabra específica, etcétera, etcétera. Bueno, un lugar muy turbio del cual se estuvo hablando bastante en relación al caso de Agostina y lo estuvimos analizando en videos anteriores. Además se comenta que de repente, con respecto al caso del Guachitas Bar, empezaron a aparecer obreros trabajando de forma acelerada dentro del mismo, en pleno estado de clausura, porque parece que este lugar sigue clausurado. La municipalidad incluso tuvo que sacar un comunicado aclarando que ellos no autorizaron ninguna obra. Lo que esto podría significar es que alguien desde las sombras dio la orden de que se limpie de una forma u otra este lugar. Un lugar que podríamos considerar quizás escena secundaria por ahí de lo que le sucedió a Agostina Vega.
Y finalmente, no podemos dejar esta actualización sin hablar de Carla, esta testigo tan importante que decidió ya dar la cara por el caso. Se comenta que ahora ella no está sola en todo esto, pues afirma tener 17 testimonios de respaldo de lo que ella dice. O sea, 17 no es un número menor para nada. No obstante, recordemos que tuvo una respuesta muy dura ella por parte de los familiares de Agostina, porque los abuelos de la víctima la denunciaron por difamación. Y la querella está interpretando todo lo que está pasando con Carla como una táctica de distracción. Pero la querella interpreta todo esto como una táctica de distracción, es decir, que están intentando callarla a Carla de una forma u otra. No es la idea en este video tomar postura por un lado o por el otro, es decir que los abuelos de Agostina dicen la verdad o que Carla dice la verdad. Simplemente analizar lo que se está comentando de manera objetiva. Por un lado tenemos entonces a la querella y a estos presuntos 17 testimonios que avalarían lo que Carla fue declarando a lo largo de todo este tiempo que vimos en videos anteriores. Y por otro lado tenemos la denuncia legal formal por difamación por parte de la familia de Agostina, más específicamente sus abuelos, quienes rechazan de plano varias de las afirmaciones de Carla. Así que vamos a ver entonces si aparecen estos demás testigos, si cuentan cosas. Nada, ¿a dónde lleva todo esto, no? Porque el caso de Agostina es como que empezó siendo algo quizás simple, como podríamos pensar, pero aparentemente parecería que va a destapar cosas muy turbias y mucho más complejas. Bueno, y finalmente vamos a terminar este video con esta última noticia que salió del caso de Agostina Vega, que dice lo siguiente: detuvieron a los inquilinos de Barrelier tras una pericia clave. Esta noticia es del día 7 de agosto y dice: la investigación por lo de Agostina en la ciudad de Córdoba tiene 2 nuevos detenidos. Esto es un avance significativo porque hace varias semanas ya que no se habían hecho nuevas detenciones. Teníamos a los que ya vimos, a Faceta, a Barrelier, a la novia de Barrelier y demás, y a Soledad Andriani, y ahora tenemos a 2 más. Se trata de Matías Jesús Córdoba y su pareja Eugenia Ludmila, inquilinos de Barrelier, estos famosos inquilinos de los cuales se habló tanto. Están acusados de encubrimiento agravado, según confirmaron fuentes judiciales. Claro, porque se acuerdan que en videos anteriores justamente veíamos eso, que se estaba evaluando qué participación en encubrimiento habían tenido estas personas, porque como ya analizamos, con las últimas pericias se descubrió que ellos sí o sí tendrían que haber escuchado lo que pasó, ¿no? La pareja alquilaba la planta alta de la misma vivienda donde sucedieron los hechos. De acuerdo con la acusación, permaneció allí durante toda la noche en la que Agostina fue asesinada. No sé por qué dice permaneció en singular. Ah, la pareja permaneció, claro. Pero serían los dos. Claro, la pareja estuvo en la casa cuando sucedió todo lo de Agostina. Por ende, sí o sí escucharon lo que pasaba, como ya vimos, ¿no? Una pericia acústica, bueno, de lo que hablábamos, realizada el miércoles pasado, resultó central para los investigadores. El abogado Carlos Nagy, representante de la familia materna de la víctima, contó a este medio que el estudio se llevó a cabo en la casa de Barrelier entre las 2:30 y las 2 de la madrugada, horario similar al del crimen. Durante la prueba se hizo sonar la canción No se ve chingón, un enganchado de cuarteto interpretado por la banda Desacatados, creo que es, a diferentes volúmenes y en distintos ambientes de la casa. El resultado demostró que desde el sector donde estaban Córdoba y Ascarrús, que serían estos nuevos detenidos, se escuchaba con claridad lo que ocurría en la habitación donde atacaron a la adolescente. Por otro lado, las cámaras de seguridad incorporadas al expediente encabezado por el fiscal Garzón establecieron que Agostina ingresó al domicilio a las 22:55. 9 minutos después, a las 11, los que ingresaron fueron Córdoba y Ascarrús. Claro, es como nada, ahí al toque entraron, como que prácticamente habrían presenciado todo. Estuvieron en el lugar durante 9 horas y 50 minutos, contaron las fuentes consultadas. La autopsia determinó que Agostina, fue desvivida a la 1 de la madrugada, por ende estas 2 personas estaban dentro de la casa. Ambos inicialmente habían declarado como testigos, pero después de estas pruebas ya se tomó la decisión de detenerlos. Esto nos da como resultado un total de 6 imputados. Bueno, este es un avance, como les decía, significativo para la causa, porque aparte sabemos que se está pidiendo justicia por Agostina, justicia completa, que caigan absolutamente todos los involucrados. Y esto, como les digo, para mí es la punta del
iceberg, porque aquí hay cosas raras, hay cosas turbias, y siento que cada vez, mientras más se vaya escarbando, vamos a ir descubriendo una verdad mucho más oscura, una verdad que era necesaria que salga a la luz, y lamentablemente Agostina tuvo que pagar para que eso empiece a suceder. Y es todo muy 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 triste, así que vamos a continuar analizando este caso y vamos a ver hacia dónde nos van llevando las investigaciones en los próximos días. Bueno, ahora sí vamos a pasar a hablar del caso de Valeria Márquez, y como muchos ya sabrán, en estos días estuvieron pasando muchísimas cosas, o sea, se hicieron finalmente avances en el caso al punto en el que podemos decir que hay detenciones, hay personas detenidas por el crimen de Valeria Márquez. Fue una avalancha de información, de cosas sucediendo una tras otra. Además, muchísimos de ustedes me estuvieron mandando información, un montón de información, y se los agradezco un montón, pero como era un montón todo esto de por sí, no pude incorporar ahora lo que ustedes me mandaron, pero no se preocupen porque voy a estar viendo todo eso durante esta semana, y para el próximo video les voy a estar compartiendo gran parte de toda esa información que ustedes me mandaron. Pero ahora en este video nos vamos a centrar más que nada en general qué fue lo que sucedió. Vamos a analizar qué fue lo que pasó, quiénes son estas personas detenidas, por qué están detenidas, qué habrían hecho específicamente en el caso. También vamos a analizar algunos videos que van a ser muy interesantes y muy importantes para terminar de entender qué es lo que sabemos exactamente del caso hasta el día de hoy, y además otro tipo también de información. Para empezar a entender todo tenemos que comenzar hablando del R1, o mejor dicho, Ramón Ángel Álvarez Ayala. Este sujeto fue capturado hace muy poco, en este mes, en agosto de este año 2026, hace unos días. Y no fue una captura tranquila, para nada. Fue un operativo militar en toda regla, según se comenta, que se llevó a cabo el Alto en Jalisco, que se llevó a cabo en Atotonilco, si es que se pronuncia así, el Alto en Jalisco. Se dice que hubo un tiroteo enorme, y de hecho uno de los agresores del propio círculo de seguridad del R1 perdió la vida en ese enfrentamiento. Es que este R1 no era un delincuente cualquiera. Hablamos del líder de una célula conocidísima y muy muy violenta llamada los R's, justamente, que se comenta están vinculados directamente con el cártel Jalisco Nueva Generación, o el CJNG. Y ustedes quizás se estén preguntando en este momento, bueno, pero ¿por qué específicamente detuvieron a este R1? Este hombre está señalado directamente como el autor intelectual del crimen de Carlos Manso, el exalcalde de Uruapan. Esto sucedió el día 1 de noviembre del año pasado, 2025, en el Día de Muertos, justamente, que es una fecha súper importante en México. Se hacen festividades donde las calles se llenan, es un evento súper importante, ¿no? Básicamente. O sea, cometer un hecho de este tipo ese día, obviamente se hace con intención de mandar un mensaje. Y el móvil de este crimen, más o menos se entiende que fue que el hecho de que Manso era uno de los pocos políticos, se comenta que de verdad estaba intentando expulsar al crimen organizado de su municipio. El hombre, se dice, había depurado a la policía local, o sea, había echado a agentes corruptos, e incluso solía publicar capturas, según se dice, en redes sociales exponiéndolos. Además, se comenta que un mes antes de estos hechos había pedido apoyo federal desesperado. Hay un detalle en los informes revelados por el secretario de Seguridad, Harfuch, que es clave para entender la mentalidad de este tipo de grupos. Resulta ser que en los interrogatorios los detenidos confesaron que las acciones del alcalde Manso no las veían completamente como un estorbo, para sus negocios. Para el cártel, lo que hacía el alcalde era una provocación. Así lo declararon, digamos. Es como si el cártel se viera a sí mismo como el Estado legítimo, podríamos pensarlo en algún punto, y sentían que el alcalde les estaba faltando el respeto en su propia casa. Obviamente que el control territorial de este tipo de grupos requiere de demostraciones públicas de fuerza, y desvivir a un alcalde en medio de una festividad nacional es lógicamente una demostración definitiva. Y el cártel, igual, de todos modos no actuó solo, porque se comenta que ciertas personas del propio círculo íntimo de Manso filtraron la información de sus movimientos al cártel. Como que podríamos pensar que algunos de su propia gente, ¿no? Como algunos de los que trabajaban con él, lo terminaron vendiendo.
Y ustedes ya a esta altura quizás se estén preguntando, bueno, pero ¿cómo se relaciona todo esto con lo de Valeria Márquez? Bueno, es muy loco esto porque tenemos que pasar de este crimen que es, no sé, está dentro de un panorama político macro, se podría decir, a un crimen profundamente personal. Pues este mismo líder criminal que orquestó el desvivimiento de un alcalde terminó involucrado en el crimen de Valeria Márquez. ¿Y de qué forma? Bueno, la respuesta es muy sencilla: la familia. Las autoridades en estos días vincularon a esta misma célula de los R's, de los cuales estuvimos hablando recién, con el crimen de Valeria Márquez, efectivamente. Y el nexo aquí entre todo esto es el hijo del R1, identificado como Francisco N, pero nosotros ya sabemos muy bien quién es, Sullivan básicamente. Harfuch confirmó que este joven era expareja de Valeria, como ya todos los que seguíamos el caso sospechábamos o estábamos prácticamente seguros. Según la fiscalía, Francisco ya había amenazado a Valeria varias veces tras la ruptura, porque aparentemente él no aceptaba que ella lo hubiera dejado. Como ya muchos vimos de los que seguimos el caso y estuvimos analizando en tanto tiempo en el canal, siempre se dio a entender como que Valeria había tomado la decisión de cortar esa relación con Francisco porque este era un joven muy controlador, muy tóxico, y bueno, llegó un punto en que Valeria se cansó, entendió que no era por ahí y tomó la decisión de separarse y además irse de la casa porque ellos dos vivían juntos. Valeria corta con este joven y es cuando se muda a la casa donde vivía cuando sucedió el hecho. La información apunta hasta el momento en que Francisco le pidió explícitamente a su padre, el R1, que ordenara el crimen de Valeria Márquez, utilizando todos los recursos disponibles, los sicarios, la logística del cártel, etcétera, etcétera. Y su padre le dijo que sí, que le iba a cumplir el pedido a su hijito. El hijo, por cierto, sigue prófugo de la justicia, no es como el R1 que ya lo agarraron. Al menos hasta el momento, porque todo pasa tan rápido que ya no sé si para cuando sube este video quizás ya lo hayan atrapado, no sé. Cualquier cosa les voy a estar dejando información en un comentario fijado. O sea, literalmente podemos pensar en un punto, en este caso, si son así realmente las cosas con lo que pasó con Valeria Márquez, estaríamos viendo cómo alguien utilizó ese aparato logístico y letal de un sindicato del crimen internacional para resolver una ruptura sentimental. O sea, es una absoluta locura. Se han presentado varias pruebas o varias como conexiones entre lo que pasaba, se han filtrado varios archivos que demostrarían más o menos lo que pasaba entre Valeria y Francisco, archivos que nosotros ya analizamos hasta el cansancio a lo largo de muchísimos videos en vivos de Valeria, donde ella contaba este maltrato emocional, psicológico que sufría por parte de su novio Francisco. Decía, recordemos, que él la controlaba, siempre le decía venía a tal hora a la casa, si no llegaba se enojaba. Él le repetía a ella constantemente que ella la veía a ella como muy usada, que no le gustaban las mujeres así. Bueno, así, todo el tiempo Valeria era cosificada y violentada en diversas formas por este tipo. Y en base a toda esta nueva información y a las nuevas detenciones, digamos a lo que se sabe sobre los hechos en sí, se armó una nueva cronología de cómo habría sido específicamente el crimen de Valeria Márquez. Como ya muchos sabrán, los hechos sucedieron el día 13 de mayo de 2025. Todo el crimen fue una operación meticulosa. Sabemos que este se llevó a cabo en el salón de belleza Blossom, que pertenecía a Valeria. Sabemos que Valeria estaba ahí en su negocio tranquilamente haciendo una transmisión en vivo en TikTok, como siempre solía hacer. Pero el terror ya había comenzado mucho antes de que ella iniciara esa transmisión. Sabemos que horas antes a esto llegó un repartidor a la estética cuando Valeria ni siquiera estaba allí y quiso entregarle un paquete a ella. Erika, la asistente, le dijo al repartidor que Valeria no estaba, pero que si quería podía dejárselo, que ella se lo entregaba, pero el repartidor le dijo que no, que tenía que dárselo en persona porque era muy costoso. Cuando Valeria horas después llega a la estética, Erika le cuenta esta situación y Valeria se inquieta un poco por la situación e incluso recordemos que en un momento del en vivo
como que hasta piensa, capaz me iban a matar, y lo dice, ¿no? Incluso lo dice medio en broma, pero yo siento que en el fondo había un poco de susto en eso. De hecho, ese susto se convierte en una especie de corazonada porque Valeria quería irse, empieza a expresar su deseo e intención de irse de Blossom y cortar la transmisión, de hecho de una forma bastante temprana, porque sus transmisiones, como ya vimos, solían durar 1 hora, 2 horas, no sé, mínimo 50 minutos, y ese día la habría cortado. Si ella se iba cuando quería irse, la habría cortado a los 30 minutos, algo que era muy corto para sus transmisiones. Pero lamentablemente a Valeria no la dejaron irse de Blossom ese día. Y aquí es cuando tenemos que volver a hablar de Vivian de la Torre. Porque como sabemos, cuando Valeria empieza a expresar su deseo de irse, comienzan a llegarles regalos mágicamente por parte de Vivian. Entre ellos un cochinillo, un peluche, el famoso peluche rosa de cerdito, una bebida de Starbucks y una bebida de Starbucks. Ante esos regalos es que Valeria decide quedarse en la estética y esperar a que el repartidor vuelva a aparecer con ese famoso regalo costoso. Y algo que estuve viendo es que hablamos mucho a lo largo del tiempo de Vivian y su papel real en todo esto. Algunos pensaban que ella era la autora material, otros que había ayudado. Bueno, sabemos que la autora material en sí posiblemente no fue, pero sí estuve viendo que muchas veces en estos crímenes donde está relacionado el NAR, ya saben qué, las víctimas se encuentran en una especie de indefensión total. En este caso la víctima sería Valeria, y suelen estar rodeados de lo que podríamos llamar halcones. ¿Y quiénes son estos halcones? Bueno, vigilantes, informantes del cártel. Y esos informantes muchas veces están dentro del propio círculo íntimo de la víctima, y por ende tranquilamente ese informante podría haber sido Vivian sin ningún problema. De hecho, recordemos lo que pasó con Carlos Manzo, que les contaba hace un rato, que tenía informantes él dentro de su propio círculo, de las personas que trabajaban con él. Entonces, si en algo tan macro como era lo de Carlos Manzo pasaba eso, ¿qué no va a pasar en un caso como Valeria, ¿no? Como donde es mucho más fácil poder involucrar de alguna forma a un informante. Básicamente a Valeria le hicieron lo que suelen hacerle a todas las víctimas: aislarla por completo para que el sicario tenga el escenario perfecto para actuar. De esta forma fue como el sicario, ya sabemos que lamentablemente llegó ese día a la estética unos minutos después y desvivió a Valeria en un segundo, como si nada importara. Y todo eso quedó totalmente captado durante esa transmisión en vivo de TikTok. Transmisión que continuó hasta que una empleada llamada Erika, de una forma muy extraña, se acercó al celular tras los hechos y apagó el en vivo. Hasta ahí llegaba todo, hasta que el día 2 de agosto surgió una novedad con respecto al caso de Valeria Márquez. El juez decidió imputar a un tal Iván Martín N. como presunto coautor material. Se lo acusa de ser el escolta y el conductor de la motocicleta en la que habría huido el sicario. Y esto es importante porque leí que muchos portales levantaron la noticia como diciendo que este tipo habría sido el sicario, pero aparentemente no. Sería esta persona como el que lo escoltó y lo ayudó, más no quien disparó en sí. O sea, estamos hablando, al menos por la información que tenemos hasta ahora, de un crimen totalmente orquestado, planificado originalmente por un novio o exnovio despechado. Y podríamos pensar que el crimen político del cual hablamos recién no tendría que estar dentro de la misma caja que lo que le pasó a Valeria. Pero tenemos que pensar que si toleramos la impunidad, o sea, dejamos que se salgan con la suya a la hora de quitarle la vida a un alcalde, que no va a hacerlo en algo menor, ¿no? O sea, y con ese nivel de impunidad, obviamente que Francisco, este tipo de miércoles, sabiendo que posiblemente se iba a salir con la suya, decidió utilizar toda esa estructura, todo ese poder que tenía su padre para quitarle la vida a su exnovia. Datos recientes además informan otro hecho brutal. Nemesio Ceguera Cervantes, el máximo líder del CJNG, el famoso Mencho, como le decían, se dice que él estaba al tanto del plan para quitarle la vida al alcalde, a Carlos Manzo. Incluso se comenta que fue quien le dio luz verde a todo esto. Pero aquí está la clave. Como muchos sabrán, el Mencho perdió la vida en un enfrentamiento con militares en el mes de febrero de este año 2026. Y ahora en agosto detienen al R1.
O sea, tenemos al líder supremo desvivido, al R1 entre rejas ahora. Entonces, esto creo que nos abre como la pregunta de ¿estamos viendo de verdad el desmantelamiento de esta célula tan violenta? ¿O estamos ante un vacío de poder desesperado? Y es que la realidad es que los vacíos de poder en los cárteles siempre son un sinónimo de catástrofe. Recordemos que Francisco se encuentra prófugo actualmente, al menos en el momento en el cual estoy grabando este video, y tener al hijo del R1 sin nadie que lo controle, suelto como si nada, puede hacer que termine actuando de maneras bastante impredecibles, con tal de aferrarse a lo que queda de la organización. Y es una posibilidad porque ya, digamos, con tantas cosas que pasaron, posiblemente en esa organización no hay como una jerarquía clara que le ponga un freno a la situación. Bueno, vamos a ver y analizar algunos videos que salieron en torno a todas estas noticias nuevas con respecto al caso de Valeria Márquez, que son como compilados de situaciones que analizamos muchísimas veces aquí en el canal, pero que ahora lo podemos ver ya como con otros ojos, sabiendo parte de la verdad, ¿no? Vamos a empezar escuchando uno de los audios que dejó Valeria Márquez contando un poco cómo era la relación que ella tenía verdaderamente con Francisco, o las cosas malas que pasaban. Me dijo que yo ya estaba muy usada, que a él no le gustaban las mujeres que ya habían pasado por muchas manos, que una dama no anda de cama en cama y que yo era de esas. Me dijo que le daba asco saber con cuántos me había costado, que yo no valía para presentarme con sus amigos, que cómo iba a darme su apellido si yo ya estaba reciclada, qué huevos, y yo ahí toda pendeja creyendo que me amaba, aguantándole sus desplantes, su control, hasta sus celos estúpidos y todo para que al final me tratara como si fuera basura. Audios, videos. Este famoso video que, no sé, en internet, pero al mes ya lo habían descubierto, ya habían captado todo, que es de Valeria entrando con un peluche gigante que tenía una remerita, el peluche que decía Álvarez atrás. Entonces todos dijeron, bueno, es por Francisco Álvarez justamente. Y de hecho Valeria se ve como que quiere tapar el nombre porque por algún motivo u otro no quería que sus seguidores sepan cuál era exactamente el apellido de su novio en ese momento. Videos y capturas de pantalla atribuidos a la influencer Valeria Márquez ya daban pistas de la relación tóxica que tenía con su pareja, quien sería Francisco Álvarez, el hijo del R1. Mi marido me lo ganó. Vamos tapándolo, bebé. Ahí dice vamos tapándolo, ¿no? Como diciendo que no se vea el nombre. En sus videos, Valeria mostraba los regalos, las peleas, y cuando su novio la bloqueaba o ella amagaba con hacerlo. Te voy a bloquear ya, déjame sin el luz. Ese también famoso clip que vimos tantas veces, donde ella está hablando con Francisco, él empieza como a hacerle planteos tóxicos y ella dice te voy a bloquear porque ya me tienes cansado. ¿Cómo que tienes ganas de pelear tú, no? Pero los conflictos fueron subiendo de tono con amenazas al terminar la relación. Ahí tenemos varias capturas de pantalla de varias situaciones que analizamos varias veces también. Todo lo que pasó en el Spade, en este boliche donde a Valeria la echan por orden de Francisco. Y recordemos que vimos justo en el video anterior a este que salió a la luz de que los que trabajaban ahí en el Spade tuvieron que echarla porque no querían tener problemas con Francisco, quien aparentemente podría tener como una especie de, no sé, sociedad o parte dueño de esa discoteca. Y ahí podemos ver, ¿no?, ya el poder que ejercía este tipo en tantos lugares, en tantas áreas. Al terminar la relación, en una captura, Valeria hizo responsable a su expareja de lo que le fuera. Esto es muy loco porque Valeria, chicos, ella nos lo dejó. Ella lo puso explícitamente. Ella lo hacía responsable a él. Nosotros dimos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Porque sí, bueno, ahí sigue habiendo muchas cosas extrañas y sospechosas alrededor de este caso. Pero es muy loco cómo Valeria nos dejó explícitamente quién era el verdadero responsable, ¿no? A pasar a ella y a su familia, aunque no especifica si se trata del hijo del R1. No le llegan, creo que me tiene bloqueada toda. Pero es evidente igual. La Vivian, no, detente. Cuentas que exigen justicia para Valeria han difundido fotografías de Francisco con el fin de que sea detenido.
Ramón Ángel. Sí, eso hay que tener cuidado porque se están difundiendo un montón de fotografías que no son Francisco, que son amigos de Valeria y se las estaban publicando en portales como diciendo que es él, pero no. Estas que pusieron aquí justamente sí están bien, pero hay muchísimas fotos, mírenlo porque este sí es Francisco. Hay muchas fotos que se están difundiendo que son de amigos de Valeria, que no tienen nada que ver, así que tengan mucho cuidado. Fotografías de Francisco con el fin de que sea detenido. Ramón Ángel, el R1, líder de los R, una célula criminal vinculada con el cártel Jalisco Nueva Generación y padre de Francisco, fue detenido el viernes pasado. El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones. Y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio. Un día después también fue detenido Iván Martín, presunto coautor material del crimen ocurrido el 13 de mayo del año pasado. Según la fiscalía, participó antes, durante y después del ataque. Además, habría ayudado al tirador a escapar con ayuda de una motocicleta y un auto color blanco. De los implicados en el crimen, faltaría la captura de Francisco y el supuesto repartidor que le disparó 3 veces a Valeria, uno de ellos en la cabeza. Y no nos olvidemos de posibles otras personas involucradas, que podrían ser tranquilamente Vivian y Erika. Bueno, y ahora sí, antes de terminar con esta parte de la actualización, vamos a leer las últimas noticias que salieron de todo lo que está pasando con el caso de Valeria Márquez. Por un lado tenemos esta que dice: Fiscalía de Jalisco confirma que habrían participado al menos 3 personas en los hechos. Bueno, pero obviamente hay muchas. Para mí es como muy evidente que hay más, o sea, son más de 3, porque tenemos al padre, quien habría coordinado todo, al otro tipo, ayudante que lo detuvieron ahora, al propio Francisco y al sicario. Ahí ya tenemos 4. Y Vivian para mí está involucrada también, ahí tendríamos 5. Pero bueno, y dice aquí: la Fiscalía General de Estado de Jalisco confirmó este jueves 6 de agosto que en lo de Valeria Márquez habrían participado al menos 3 personas. Bueno, 2 no, 3 mínimo. La investigación, que acumula 9 tomos, más de 350 hojas, sigue abierta y las autoridades trabajan para identificar y detener a todos los involucrados. La carpeta también incluye el análisis de más de 500 horas de video de cámaras del C5 y circuitos privados, así como análisis de sábana de comunicaciones para ubicar a los sospechosos. Por otro lado, tenemos esta noticia muy importante: el R1 queda en prisión, pero Fiscalía aclara la razón. Dice: el 7 de agosto de 2026, el R1 volvió a aparecer en el centro de la investigación en México. Un juez de control decidió vincularlo a proceso y mantenerlo en prisión preventiva por su presunta participación en el OMI de Carlos Manso. Según informó Univisión, el juez estableció además un plazo de 3 meses para el cierre de las investigaciones complementarias. ¿Qué relación tendría esto con lo de Valeria Márquez? Dice aquí. Bueno, que él, como ya vimos, estaría involucrado detrás de este caso porque su hijo habría mantenido una relación sentimental con Valeria. Y esta es una de las noticias más choqueantes de todas. Dice lo siguiente: Vivian de la Torre y Erika, algo que seguramente la mayoría de los que está aquí quiere saber, ¿no? Quiere escuchar. Fiscalía de Jalisco no descarta a la amiga y a la empleada de Valeria Márquez en el FEMI. El fiscal Salvador González confirmó este jueves 6 de agosto que Vivian de la Torre y Erika, amiga y empleada de la influencer Valeria Márquez, permanecen dentro de la carpeta de investigación por lo que pasó, aunque en calidad de testigos. Por ahora se me hace, ¿no? La declaración del fiscal después del CRI, en medio de los avances más concretos del caso: no podemos descartar nada, dijo. En este momento ellas están como testigos dentro de la carpeta. Si dentro de la investigación nos arroja algún dato de prueba que las implique, desde luego que tendría que variar su situación. Y que no me sorprendería para nada, porque ¿se acuerdan que hablábamos recién de los halcones, quienes rodean a las víctimas en estos casos donde está involucrado el NAR? Bueno, yo creo que, además de que les conté que para mí evidentemente Vivian fue uno de estos halcones, también Erika podría haber sido, porque como vimos, normalmente el modus operandi es así, como dejar a la víctima totalmente expuesta. Solamente
tiene a los halcones alrededor y a su victimario, porque justamente lo que hacen los halcones es dejarle a la víctima, es dejarle a ese victimario el camino libre, más limpio posible para que pueda cometer su aberrante acto. Y hay alguien de la cual no podemos dejar de hablar en esta actualización, y es de Mar González, obviamente, la exnovia, actual novia, no sé qué, de Francisco, que ya sabemos, incluso se vinculaba con Vivian, porque hace muy poco su hermana, la hermana de Mar González, en realidad Vivian subió una foto compartiendo un momento con la hermana de Mar González, o sea, todo muy turbio. Y si pensamos que Vivian era como halcón en todo esto y tenía relación o vínculos con Mar González, o sea, cómo se relaciona Mar González con el caso, bueno, es como que falta mucho todavía por descubrir aquí. Pero ahora, sabiendo toda esta nueva información, vamos a analizar material justamente de Mar González. Vamos a ver en primer lugar un pequeño resumen de cómo empezaría a relacionarse Mar González con todo lo de Valeria y de Francisco, para los que no están enterados y no saben nada, como siempre sabemos hacer. Y después vamos a pasar a ver otro tipo de material. Internet, en donde Valeria Márquez dice que una vez la sacaron a fuerzas de una discoteca. Entonces, Mar González, que se movía en el mismo ambiente de Valeria Márquez, resulta que también tuvo una anécdota parecida, pero en este caso Mar González contaba que estaban en una discoteca Mar González y Faz, su novio, y resulta que una chica le jaló los cabellos. Bueno, le jaló los cabellos y adivinen qué hizo supuestamente Faz. Mandó a que corrieran a la otra chica, que la corrieran para que la sacaran y la sacaran de la discoteca. Ese era el poderío que tenía ese joven. Y bueno, ella, Mar González, ex de Faz, dice: hace mucho tiempo lo comenté. No fue ella, jamás conocí a Valeria, que en paz descanse. La muchacha de la que hablo, ahí se llama Jimena. O sea, la muchacha que le jaló los cabellos, que estaban en un antro y que su novio Faz la mandó a sacar de la discoteca, no era Valeria, era Jimena. Y muchos pensaban que era Valeria Márquez, porque Valeria Márquez en una ocasión contó lo siguiente. Eso igual a mí me resultó muy extraño, porque hay como demasiada evidencia de que tranquilamente podría tratarse de Valeria, porque es la misma historia, y además la propia Mar González admitió que ella sí había salido o estaba saliendo con un exnovio de Valeria, ¿no? Y me estaban diciendo de que, vale, te sacaron del antro porque le jalaste el cabello a una güera, y yo, no era yo. Ahí está. Ahí en ese en vivo estaba contando Valeria Márquez que la gente le decía: vale, te sacaron de un antro, porque ella platicó que la corrieron de un antro, de una discoteca, y le decían: vale, le jalaste los cabellos a Mar González, la ex de Faz, por celos tal vez, o porque andaba con el que había sido su novio, y que por eso Faz la había mandado a sacar. Pero ella aclara: no era ella, ni la conocen, ambas nunca se conocieron. Mar González revela que no conoció a Valeria Márquez. Pero sin embargo, ¿por qué les digo que llama la atención que Faz en internet todo el mundo lo está considerando uno de los principales sospechosos? Porque ella reveló las amenazas y lo hizo. Lo cual también me resulta extraño pensar que ellas no se hayan conocido, porque ya vimos que Vivian tenía vínculos con ella. Entonces, no me cierra mucho que no se hayan conocido nunca. Las historias son muy parecidas. Y además Valeria siempre solía hacer, por lo que vimos, yo me vi todos los directos de los últimos 2 meses de su vida, y solía hacer mucho eso de hacer ese tipo de comentarios: no era yo, ay no, ni idea, cuando en realidad sí era. Entonces, no sé, comenten ustedes si les creen que no se conocían, o si piensan que Valeria mintió y que ahora Mar González está mintiendo. O sea, está todo medio raro, la verdad. Pero en general eso fue lo primero que pasó, por lo cual se la empezó a vincular a Mar González con todo esto. Pero después sucedió otro hecho, que es que ella subió una historia exactamente igual a la cual subió Valeria, donde decía: cualquier cosa que me pueda llegar a pasar, hago responsable a Francisco, ¿no? Diciendo exactamente lo mismo que Valeria. Entonces, eso fue varios meses después de los hechos, de lo que pasó con Valeria. Entonces quedó todo como muy extraño, porque es como: ¿por qué Mar González habría subido una historia
escribiendo exactamente lo mismo, porque parece como hasta una referencia, una burla. Se complica tomarla en serio porque puso exactamente las mismas palabras. Es como, no sé, todo muy extraño. Bueno, y finalmente, para dar por concluida, por así decirlo, esta actualización, vamos a ver, alguien subió este video a TikTok que, bueno, más que nada cuentan los avances del caso de Valeria, pero hay como un video que está hecho con inteligencia artificial, algo así de fondo, que es, no sé, es como muy fuerte de ver, porque nos podemos imaginar de cómo habrá sido realmente toda la situación, ¿no? Sobre el caso Valeria Márquez. Este caso fue polémico ya que la sociedad entera cuestionaba mucho sobre el comportamiento de sus amigas y se especulaba constantemente sobre si Valeria andaba en malos pasos. Hoy, sí, lamentablemente, estas terribles sospechas se confirman en su bien, podemos ver más o menos cómo habría sido la llegada del repartidor. totalidad. Valeria andaba con el hijo de un peligroso narcotraficante. A 15 meses de que un sicario disfrazado de repartidor le arrebatara la vida a sangre fría dentro de un salón de belleza en Jalisco, las autoridades han logrado armar el complejo rompecabezas de este crimen. Ayer se dio la captura de Iván Martínez. Es igual, para ser honesta, esa parte no era tan compleja. Tipo, todo internet había sacado ya lo de Francisco hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que, claro, obviamente era una teoría, pero las autoridades, teniendo todos los recursos que tienen para investigar, siento yo que podrían haberlo sacado mucho antes, pero bueno, al menos están moviéndose con el caso y eso se agradece. Señalado como el autor material del crimen, a quien se le decomisaron armas de fuego. A su vez, antier se dio la detención de Ramón Ángel Álvarez, alias el R1. Este jefe criminal es el autor intelectual que ordenó el asesinato a petición de Francisco, su propio hijo y expareja de la víctima. Hoy, aunque los operadores de este atroz feminicidio enfrentan la prisión preventiva, la gran duda persiste. Pero aquí la pregunta es, ¿y el hijo para cuándo será detenido? Por fin se... Hay que ver eso, no solamente cuando detienen al hijo, que es importantísimo que lo detengan lo antes posible, sino también que se siga investigando el caso para llegar a todas las personas involucradas. Y chicos, yo no sé, tengo como una esperanza nueva con todo esto que pasó, de que si Vivian de la Torre está involucrada, de verla detenida. O sea, ustedes no se imaginan como, no sé si decir placer, pero como la satisfacción, no sé, de que me va a dar verla si es que está involucrada tras las rejas, de verdad. Y Erika también en el caso de que lo esté. Con todo lo que yo vengo viendo a lo largo de todo este tiempo que ella hizo, que ella dijo de Valeria, cómo se comportó, cómo negó todo, o sea, no sé, tengo esperanzas, les juro. Yo no tenía nada de esperanza ya, pero en este caso les juro. Pero me súper sorprendió para bien lo que pasó. Como que yo dije, wow, o sea, como que me llama mucho de lo que pasó con Devani y cómo no pasó absolutamente nada, no hay detenidos, no se sabe nada. Y dije, este caso va a terminar igual que Devani y se está moviendo, y eso me da mucha esperanza a que todas las personas involucradas en él paguen. Y de verdad, o sea, con todo lo que yo vi de este caso, es como que necesito que haya justicia al 100% por Valeria. Y estoy muy segura que ustedes también están esperando lo mismo, así que vamos a estar atentos obviamente a todas, hoy más que nunca, todas las novedades de este caso. Y bueno, como les decía, como había muchísima información para hoy, no pude casi ver la información que me mandaron ustedes particularmente, pero les prometo que para el próximo video sí les voy a estar viendo, vamos a estar analizando esa información también, junto con las demás novedades que vayan a surgir del caso. Y nada, obviamente todo lo que les dije que quería hacer con respecto a este caso en el video anterior queda totalmente descartado, porque esto lo cambia todo. Vamos más que nada a estar haciendo eso, siguiendo las novedades constantes. Y yo ya dije, es muy loco esto, porque yo estaba a punto de tirar la toalla ya con este caso. Y los dije en el video anterior, lo pueden ir a ver. Dije, yo voy a seguir un par de meses más y ya voy a pasar a hablar de forma un par de veces por mes nada más, porque como les dije, yo ya estaba viendo esto va a pasar como de Devani, no sé si vale la pena seguir de forma tan constante y no sé qué. Y de la nada surge esto, o sea, eso fue muy loco, chicos, muy loco. Y está todo documentado, porque es un video que yo grabé y filmé y subí antes de que suceda esto. Fue unos días antes de que esto suceda. Literalmente que yo dije, chicos, vamos a empezar a reducir y no sé qué. Y pasa esto. Así que obviamente que la situación cambia completamente el panorama de todo. Y vamos a seguir, obviamente, a full, siguiendo el caso. Y esperando, como les decía, justicia al 100% por Valeria Márquez.
Todo sucedió el martes 4 de agosto de este año 2026 en Culiacán, Sinaloa, México. A sus 25 años, César Gastelum era un creador de contenido con más de 500,000 de seguidores que personificaba una tendencia en auge: los influencers que retratan la narcocultura en México. Pero esa noche en particular que les mencioné, la del 4 de agosto, él se encontraba grabando un video que en un rato vamos a ver, vestido con un uniforme de repartidor de comida. Es en ese momento que 2 hombres a bordo de una motocicleta lo marcaron. Minutos después regresaron y le quitaron la vida a quemarropa. Todo eso quedó registrado en directo, pues el video continuaba grabándose y siendo transmitido. ¿Fue este un ataque al azar o una ejecución minuciosamente planeada? ¿Qué códigos ocultos en sus redes sociales encendieron las alarmas del crimen organizado? Para entender este hecho tenemos que entender primero el entorno. César Gastelum inició su carrera digital creando sketches de comedia y parodias en Culiacán. Con el tiempo fundó el podcast Al Estilo Culiacán, un espacio que él mismo definía como el más bélico de la plataforma. En Sinaloa y en gran parte de México, las redes sociales han visto nacer este fenómeno llamado los alucines, que serían como jóvenes creadores que adoptan esta estética, lenguaje y la vestimenta, bueno, cosas así, en general los lujos del narco. Muchos lo hacen por comedia, por entretenimiento o simplemente para alimentar el algoritmo. Sin embargo, en ciudades que son controladas por cárteles, jugar con los símbolos del crimen organizado puede terminar no siendo un juego inofensivo. César no era ajeno a este ecosistema, obviamente. Mantenía, se dice, lazos de amistad con figuras polémicas de internet que ya habían sido blancos de la violencia, tejiendo de esta forma una red de conexiones digitales que, sin saberlo, estrechaban cada vez más el cerco sobre su propia seguridad. Como ya sabemos y les comenté hace unos minutos, ese día 4 de agosto se encontraba, como vemos por acá en el video, César con otros amigos grabando un video así vestidos como de repartidores de comida, cuando primero una motocicleta los marca y después vuelve a pasar por la zona directamente quitándole la vida a César. Pero ¿por qué? Quizás se estén preguntando ustedes, ¿por qué habrían querido realmente hacerle esto a un influencer de comedia? El Gabinete de Seguridad Federal y la Fiscalía Local, se dice, abrieron líneas de investigaciones enfocadas estrictamente en el contenido publicado por César. En la guerra interna que desgarra al cártel de Sinaloa entre las facciones de los Chapitos y la Malliza, las redes sociales, se dice, se han convertido en un campo de batalla psicológico. En sus últimos días se comenta que César publicó contenido utilizando un sombrero ranchero tradicional y musicalizando sus videos con narcocorridos, cuyas letras hacen alusión directa al control territorial y la lealtad a la facción de Ismael el Mayo Zambada. Versiones extraoficiales apuntan a que el creador de contenido pudo haber modificado sus simpatías o discursos en redes, cruzando de esta forma una línea roja invisible para el grupo antagónico. El analista de seguridad David Saucedo, en reportajes para Clarín, explicó que los cárteles suelen buscar controlar la línea editorial de las regiones donde operan. Los influencers, al poseer audiencias masivas, son coaccionados para difundir mensajes, lavar dinero o posicionar narrativas criminales. Esto lleva a que posiblemente hoy en día ya no exista como una frontera entre la parodia digital y una provocación directa. A pesar del despliegue de las fuerzas federales y las promesas gubernamentales de justicia, el caso de César Gastelum permanece todavía bajo investigación sin detenidos oficiales. Lamentablemente, su trágico final se suma a una lista creciente de creadores que pagaron el precio más alto por, digamos, coquetear con la estética del crimen organizado. Y obviamente es muy difícil no relacionar o pensar a este caso con el de Valeria Márquez, sobre todo con todos los avances que hubieron en estos últimos días, ya que sabemos
que el R1 y su hijo están acusados de ser los autores intelectuales de ese caso, pero no solamente por esta relación con el NAR es que estos casos se relacionan, sino también obviamente por el hecho de que los dos sucedieron durante una transmisión en vivo y que ambos, tanto Valeria como César, César era mucho más influencer que Valeria, pero los dos digamos que hacían contenido y movían una cierta audiencia. Y a los dos literalmente los terminaron desviviendo así en vivo, como si nada importara. Y es así, como les comentaba, lamentablemente este caso se suma a tantos que sucedieron en el último tiempo de influencers, creadores de contenido y así. Perdieron la vida de forma muy similar y de hecho muchos los comenté aquí en el canal. Es muy triste. El caso de César apenas está comenzando a investigar, como les comenté, al menos al momento en el cual estoy grabando este video, por ahí surge una novedad hasta que lo suba, porque muchas veces pasa así. No hay detenidos, como les comenté. Todo esto de que está involucrado el cártel y demás son simples teorías porque se está en investigación, pero lógicamente no, si nosotros vemos en general lo que pasó en el caso e incluso vemos otros parecidos como el de Valeria, sí podemos estar prácticamente seguros de que estas teorías son totalmente ciertas. Nada más que tenemos que esperar a que las investigaciones continúen y se hagan las primeras detenciones si es que se logran hacer. Así que bueno, vamos a estar atentos a cómo sigue avanzando el caso de César y esperar justicia tanto por él como también por Valeria Márquez. Esto ha sido todo por mi parte por el video de hoy. Antes de irme, como siempre, les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal. Y ellos son Santiago Nicolás, que es miembro hace 0 días. O sea, hace un ratito te uniste hoy. Bienvenido. Sandra Wortley, quien es miembro hace 2 días. Hay muchos miembros nuevos ahora. Emma Calvo, María Teresa M. Bueno, este nombre es muy difícil y como es miembro nuevo, no sé muy bien cómo pronunciarlo. Dice Desertrit. Ay, no sé, coméntame cómo quieres que te pronuncie porque no sé cómo pronunciar tu nombre. Pero bueno, sos miembro hace 8 días, así que bienvenido, bienvenida. Ani Mejías, Blanca Morales, Catastereo, quien también, bueno, ellos, Blanca Morales y Catastereo son miembros hace muy poquito, hace 2 y 13 días. Así que bienvenidos. Luliana, Valery Salinas, K9 Barlo, Estefanía Jorak, Alina Vargas, Paola Herrera, ya puedo hablar con mi R por fin. Irai Malarrota, ya me quedaba la R, Malarrota, Rebeca Guzmán, Begoña Huebramo, Lubelis Concepción, Sil 704C, María Vázquez, todos estos son ya miembros veteranos, así que me conozco los nombres obviamente. Brittany Moraga, Amanda E.M. Vázquez, Maribel Ganedeño, Adriana Squillaro, Laura N. Garrido, Mary Furios, Miguel Heredia, Jacqueline Castellano, Angélica Hernández y Lucas Maidana. Un beso enorme, muchísimas gracias por seguir apoyando este proyecto. Espero les haya resultado de interés el video de hoy. Les mando un beso enorme a todos los que están por ahí atrás. Muchas gracias por verme y bueno, los estoy viendo la próxima.